Buen día, mi nombre es Yanoli Velázquez Velázquez, soy estudiante de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Este material que he preparado es para la clase de Didáctica General, PA 102, día sábado, semana B, segundo periodo 2022. El tema que abordaré es sobre inclusión educativa y discapacidad. ¿Por qué lo hago? Bueno, porque nosotros como pedagogos debemos procurar que siempre se dé la inclusión educativa de las personas con todo tipo de discapacidad, sin discriminación de ninguna índole. Y quiero decir que en Honduras se da más que la inclusión educativa, se da la integración educativa. Y vamos a ver por qué. En primera instancia, decir que para las personas con discapacidad existen varias instituciones a nivel nacional que colaboran estrechamente con los docentes de los centros inclusivos. Y uno de los apoyos más importantes que ofrecen es la estimulación temprana, que consiste en el grupo de técnicas educativas especiales empleadas en niños y niñas desde su nacimiento hasta los 10 años de vida, para corregir trastornos reales o potenciales en su desarrollo o para estimular capacidades compensadoras. Ahora, también está la integración educativa, que es la que más se da en Honduras, y les voy a decir por qué. Porque la integración educativa es el proceso mediante el cual los alumnos con discapacidad se adaptan a los centros o a los sistemas de educación regular. Es el más usado, pero no el mejor. Ahora, la inclusión educativa, la diferencia aquí se va a ver, que es el proceso mediante el cual el sistema educativo regular se adapta a los alumnos con discapacidad, incluyéndolos a todos por igual, sin crear diferencias que establezcan distingos de unos y otros. Y para ello se deben emplear, pues, junto a las capacitaciones que son de carácter formativo y también informativo, para que los docentes puedan, pues, crear sus recursos didácticos. Ustedes saben que un recurso didáctico es cualquier material que sea elaborado con la intención de facilitar al docente y a su vez la del alumno el desarrollo de la educación, pues como sabemos, solo en el contexto educativo se utilizan los recursos didácticos. También que el docente adopte las estrategias didácticas, que es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, para la cual el docente elige las técnicas, actividades que puede utilizar con el fin de alcanzar los objetivos de su curso. La inclusión educativa debe darse, como les digo, a todo tipo de discapacidad, sin distingo de ninguna índole. Y debe iniciarse por la infraestructura, porque hay personas con discapacidad física que requieren de esas adaptaciones en los centros educativos. Y lo ideal es que la inclusión se dé por lo general al tercer grado, o sea, acabando el primer ciclo de la educación básica, aunque las instituciones lo hacen por lo general desde prebásica. Ahora, hay algunos términos que debo emplear aquí que son desconocidos para ustedes, pero que también son formativos e informativos. Por ejemplo, la tiflología se deriva del vocablo tiflo, que significa ciego, y luego tratado. En resumen, es el tratado de la persona ciega y su entorno. Ahora, cuando hablamos de algo tiflológico, es todo quehacer relacionado a las personas ciegas. También, aparte de las personas con discapacidad visual total o ciegas totales, hay personas con baja visión. Y esta se llama así
a la discapacidad que ocasiona una disminución parcial de la visión. Dentro de las capacitaciones que también ofrecen los centros a nivel nacional, los centros para personas con discapacidad, en este caso visuales, la indicada, es la enseñanza de toma de agudeza visual. La toma de agudeza visual se mide con parámetros, ¿verdad?, graduales para buscar correctivos y para recomendar ya sea el uso de lentes o lupas. Y la agudeza visual se llama así a la capacidad de distinguir objetos, tamaños o colores a ciertas distancias. Ahora, por ejemplo, uno de los correctivos que se puede tomar es que a una persona con discapacidad de baja visión, con su baja visión, puede, por ejemplo, pasársele adelante, frente a la pizarra, hacer las letras o caracteres más grandes. Y de hecho hay un tipo de agrandar los caracteres que se llama macrotipos. Y esto favorece la lectura a las personas con baja visión. También acompañado al proceso educativo debe haber un proceso de rehabilitación que es el que supone a la persona con discapacidad en nivel de competencia óptima para alcanzar mejores condiciones de vida con capacidades similares a las de sus pares sin discapacidad. Ahora, el braille es el método de lectoescritura que utilizamos las personas ciegas. Y esto se hace a través de esta regleta que tengo aquí, que tiene 4 líneas y tiene 27 cajetines. Y estos forman en cada uno el signo generador del braille. Y también, acompañado a la regleta, es este punzón, que como pueden observar, espero hacerlo bien porque estoy sin auxilio de una persona que vea, tiene un clavito acá y es un objeto de madera, ¿verdad?, que nos ayuda pues a marcar o a escribir, a formar los puntos más bien del braille, que son estos. Esto nos sirve a nosotros, lo vamos tocando con la yema de los dedos y nos sirve para poder leer. Ahora, también las personas ciegas utilizamos un bastón, que es un instrumento que nos sirve para evitar tropiezos con objetos que están a centímetros de distancia. El color por lo general es blanco y la punta es roja. Tiene sus técnicas de uso y también tiene sus partes como callado, que es el cablecito que sujeta al bastón cuando nosotros lo doblamos, la empuñadura, que es de donde tomamos el bastón, el cuerpo del bastón, que es el resto del bastón hasta llegar a la punta, que por lo general es roja. Ahora, volviendo a la rehabilitación básica funcional, es la que es una rama de la rehabilitación con miras a devolver capacidades funcionales de las personas con discapacidad. Esto incluye actividades de la vida diaria, orientación y movilidad, en el caso de las personas ciegas, comunicaciones, eso sí en todos, educación física y manualidades. Ahora, la rehabilitación vocacional es la generación de capacidades con miras a la inserción laboral a las personas con discapacidad. Esto comienza desde la evaluación de puesto hasta la colocación acertada del candidato. La rehabilitación integral es la unión de ambas rehabilitaciones. Y esto es lo que yo puedo ofrecerles, decirles, sí, finalmente, que cuando ustedes estén en un cargo de, ya sea administrativo o de servicio estricto, que no digan no a la inclusión, por el contrario, le digan sí, que como autoridades puedan enfrentarse y solicitar que sea el cumplimiento de convenciones, tratados y leyes que favorecen a las personas con discapacidad. Y en el caso de las personas
con discapacidad visual y otro tipo de discapacidad para acceder al texto impreso, está un tratado que se firmó en la ciudad de Marrakech el 27 de junio de 2013. Ese tratado, Honduras es signatario, lo firmó y lo depositó en la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y ahora se está dando una capacitación para el cumplimiento de Marrakech. Y realmente todos, bueno, los tratados llevan por lo general el nombre de la ciudad donde se firmó, y Marrakech es una ciudad turística de Marruecos. Decir que el cumplimiento del Tratado de Marrakech no se ha hecho en Honduras, solo se firmó y se depositó, porque incluso a nuestra querida alma mater llegan libros compilados, llegan libros que solo nos dan acceso en escáner, y esto, o sea, tipo de imagen, y esto para las personas con discapacidad visual y otro tipo de discapacidad para acceder al texto impreso es sumamente complicado. Cuando ya en otros países se utiliza mucho el audiolibro, se utiliza mucho el libro digital, se utiliza, bueno, hay varias opciones para manejar esta situación. Finalizo diciéndoles que digan siempre sí a la inclusión. Bendiciones. Atrás botón.